Soy Mar Esteban, una apasionada de las buenas conversaciones que despiertan ideas y emociones. Bienvenida a La Cabaña, mi rincón online donde exploraremos historias de personas inspiradoras que han dado el paso de convertir sus sueños en realidad. Hablaremos con ellas para que nos cuenten esos sueños y cómo les han dado vida. Aquí encontrarás inspiración, aprendizaje y esa chispa que quizás necesitas en un momento determinado de tu vida. Soy una enamorada del mundo de la empresa y del crecimiento personal, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Siempre escuché eso de céntrate y enfócate, pero un día decidí que iba a hacer caso de mi intuición y que aprendería todo lo que de alguna manera me atrajese. Bienvenida a mi cabaña. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Bueno, pues nada, bienvenidas a todas. Es el primer podcast que hago y aquí tengo a mi Patri, luego os la voy a presentar. Es un proyecto que me hace muchísima ilusión porque siempre he creído en el poder de la conexión, ¿no? En conectar con personas, ¿para qué? Para aprender de ellas, para conocerlas, para saber cómo gestionan, en este caso, pues el tema de emprendimiento, cómo se han lanzado a ello, ¿no? Entonces, quiero que este sitio sea un sitio en el que podáis conocer a todas las personas que van a pasar por aquí y aprender sobre diferentes temas. En este caso vamos a hablar del salto que es pasar de estar trabajando en un buen puesto de trabajo y comenzar a emprender, pero bueno, irán saliendo diferentes temas. Entonces, pues nada, aquí tengo a Patri, que es la persona que está... Bueno, tengo que decir que Patri es fruto de una conexión. Fue una amiga en común la que nos dijo, Mara, tienes que conocer a Patri, Patri, tienes que conocer a Mara. Pues a los 2 días estábamos desayunando en una placita aquí en Santa Cruz y de ahí pues han pasado un montón de cosas que luego podemos ir contando. Pero bueno, Patri es una mujer a la que admiro mucho, es una mujer que es la persona que está detrás de Lugares con Alma, un sitio en el cual se encarga de sacar lo mejor de los espacios y también de las personas, porque también es una buena retratista, y está detrás de proyectos que tienen que ver con el turismo y con el patrimonio, en este caso, lo histórico. Así que nada más, Patri, te dejo la palabra. Bienvenida a este primer podcast que lo inauguras y lo inauguro contigo. Y vamos a ello. Entonces, cuéntanos un poco cómo tú, que habías estudiado fotografía y periodismo, cómo de repente, teniendo un puesto de trabajo muy consolidado y ya siendo un referente, de repente decides pegar un salto y decir, voy a emprender. Cuéntame un poco. Bueno, antes que nada, Mara, darte las gracias por invitarme a estar aquí, que me hace realmente muchísima ilusión ser aquí la primera invitada de este podcast. Y como tú decías, pues eso, nuestra relación, nuestra amistad, pues fue fruto de una conexión y espero que, bueno, y a partir de nuestra conexión surgieron muchísimas más conexiones. Hemos contribuido a que se conecten muchas Mucha gente aquí en personas. Santa Cruz. Y bueno, y creo que siempre es bonito compartir y tal, pues siempre puede, pues nuestra experiencia de uno pues puede inspirar a otras personas, les puede servir de ayuda, ¿no? Pues, cómo pasé yo de asalariada a emprendedora? Pues yo creo que siempre he tenido dentro de mí esa semillita de emprendimiento, esas ganas de hacer, siempre cuando estaba en trabajo estable, siempre he estado soñando con proyectos. Siempre mi marido y yo hemos hablado muchas veces de emprendimientos y tal, siempre nos daba como el miedo, ¿no? Sobre todo el miedo a invertir cuando son proyectos que conllevan una inversión y tal. Pero siempre tenía como ese espíritu emprendedor. También yo creo que también soy como una intraemprendedora. Siempre cuando he trabajado en instituciones o he trabajado en empresas, siempre he querido saber más que mi puesto de trabajo, he querido ir creciendo en mi empresa. Y bueno, pues llegó un momento de mi vida que coincidió pues eso con la crisis de los 40, pero que se vino nutriendo desde muchos años antes, porque eso, como tú decías, yo estudié fotografía, también comunicación audiovisual y periodismo, y bueno, la parte creativa siempre estuvo ahí, y yo terminé pues por cosas de la vida, pues trabajando en un puesto institucional, relacionado con mi sector audiovisual, pero era una función institucional. Entonces, claro, paralelamente a eso, que significaba tener pues, una presencia, tener que representar pues, a una institución, pues me fui creando un proyecto paralelo para desarrollar la parte creativa. Entonces, durante muchos años estuve pintando sobre tela. Creé un proyecto que se llamaba La Casa de la Playa, y fue mi primer emprendimiento, nada más nacer. Empezó como un hobby, pero enseguida se convirtió en un hobby remunerado porque enseguida me empezaron a hacer pedidos. Y bueno, durante unos meses unos años estuve pintando, así de forma más amateur, pero luego ya empecé a darle un poco más enfoque de emprendimiento.
Y ahí ya pues, me dediqué unos años, los últimos años de mi carrera profesional, cuando yo ya estaba pensando en que quería salir de allí. De hecho, estuve en un proceso de coaching para madurar la decisión. Y al principio la razón imperó, ¿no? ¿Y qué quieres ser de cuando te pregunta la coach en la primera sesión qué quieres ser? Y yo decía, bueno, pues no sé, con todo lo que sé, en todo el conocimiento que tengo de mi puesto y tal, pues una consultora externa de mi sector. Pero la segunda sesión, ya después de algunos ejercicios y tal, ya la segunda sesión, ¿qué quieres ser? ¿Cómo te ves? Pues pintando pescaditos y sacando fotos. Conectaste más contigo, ¿no? Conecté conmigo totalmente. Antes Entonces, es la respuesta sí, institucional, por decirlo de total. alguna manera, ¿no? Que muchas Sí, veces nos hemos acostumbrado a ya ejercer en nuestra propia vida el trabajo que llevamos sí. como detrás y claro, queremos ser eso, pero luego de repente pues haces un proceso de coaching, no te tomas tu tiempo Sí. o lo que sea y conectas con algo que es más tuyo. Sí, porque aparte yo creo también una disyuntiva que tenía yo, uno de los conflictos que yo tenía con mi puesto era que yo no me sentía yo, ¿sabes? Sentía que estaba siempre como representando un papel. De hecho, cuando fui madre, ¿no? Yo decía, es que, ¿cómo le voy a decir a mi hija que soy directora de... Me parecía como que era algo abstracto, ¿no? Que no era algo que una niña pudiese comprender lo que era. Cuando yo ya dejé mi trabajo y me metí a desarrollar mi proyecto, que en un principio, bueno, era mi proyecto de diseño textil, pero que se juntó con la fotografía y al final la fotografía se lo comió. Y entonces, pero ya para mí era mucho más, de repente conecté totalmente conmigo, soy fotógrafa, siempre lo he sido, ¿sabes? Eso soy yo, eso sí soy yo, lo otro no, no lo era. Lo otro era un papel que tuve que representar durante una etapa de mi vida. Entonces, y para mí, yo decía, al decirle a mi hija, ¿a qué me dedico? Fotógrafa, eso lo entiende, Claro. sacando fotos, ¿vale? Qué curioso que fuera a través de tu hija, ¿no? Igual Sí, tiene un poco que ver con conectar con esa total. niña interior que todos llevamos dentro y que muchas veces nos olvidamos. Y cuando nos ponemos en Mm, explicárselo a un niño, a tu hija en este caso, o lo que sí, sea, te hace conectar con decir, uff, es que realmente es esto sí. lo que quiero ser No, sin o es duda. lo que la vida muchas veces nos ha llevado a ello. Sin duda, además todo mi proyecto inicial fue un proyecto que estaba muy conectado con mi niña interior, es decir, era un proyecto de mi niña en su lugar de vacaciones, que era una casa que tenían mis abuelos en el Golfo. Mi proyecto se llamaba La Casa de la Playa, porque era yo sintiéndome feliz cuando era pequeña, cuando no tenía preocupaciones, pintando y siendo libre, ¿no? Y con la piel ensalitrada, eso era La Casa de la Playa. Y eso, así me sentía yo cuando cuando estás haciendo algo que realmente con lo que conectas, estás en estado como de flujo, ¿no? En tu elemento, como dice Ken Robinson. Y ahí, pues eso, conectas realmente con tu esencia, con tu niña interior. Y entonces, claro, al ser madre, que se te mueven todos los cimientos, pues y empiezas a verte reflejada en tu niña, pues ahí fue donde tuve ese conflicto, ¿no? Como que no soy no estoy siendo la que realmente soy, no estoy siendo mi mejor ¿Cómo viste versión. ese conflicto? Porque Duro. el estar haciendo una cosa y de repente empezar a ver y a sentir que el cuerpo, la mente y el corazón te va pidiendo otra, ¿cómo lo Pues viviste? fue un proceso largo, fueron 2 años a los que previamente tuve una crisis de ansiedad causada por el trabajo. Y entonces a partir de ahí, para mí fue un punto de inflexión, justo esa crisis. Porque aparte además coincidió ahí, digo, las casualidades que no existen, que son, para mí son las causalidades, pues coincidió con un correo que recibí de una chica que yo conocía por temas de audiovisual, que había hecho un cambio en ella y me mandó un correo, me había mandado un correo hace unos meses describiéndose y luego me mandó un correo comunicándome su nueva carrera. Situación. Y entonces era coach, pero se estaba especializando en mujeres creativas y emprendedoras. Cuando yo leí ese correo, fue como, me sentí totalmente identificada y me ofreció una sesión gratis y fui. Y esa sesión fue como súper esclarecedora porque de repente digo, es que me está hablando a mí. Qué bueno. Y ahí me di cuenta de cómo estaba yo, mi creatividad, lo que la tenía sufriendo, que no la estaba dejando expresar. Y bueno, eso, lo que te decía de pintar pescaditos y tal, pero es que uno de las primeras sesiones salió que lo que quería era vivir de mi creatividad. Y eso es lo que también, algo que me recuerdo constantemente, ¿no? De que es algo que yo decidí. Qué Y en bueno. eso es un poco lo que me guía, ¿no? Poder vivir Sí. de lo que yo creo y Mm. de lo que hago. Y eso fue un proyecto, un proceso largo y duro porque el primer año fui como un tiro, ¿no? Estaba como súper motivada. Mm. Fue ahí cuando también
bueno, volví a conectar con la fotografía, porque yo la fotografía la tenía, había estudiado hacía 20 años, pero no lo había ejercido nunca. Entonces me Pero tuve que seguía estando reciclar, ahí. claro, pero siempre, siempre yo era fotógrafa, siempre me desconsolaba cuando veía buenas fotografías o cuando veía a alguien sacando fotos y sacaba fotos en viajes y tal, pero no a mi hija, pues desde que nació lo primero que hice fue pedir la cámara, pero no me había puesto yo A a ello. reciclarme, ¿no? Y nada, y realmente ahí fue cuando ese proceso me puse a hacer cursos y tal, luego también con la parte de emprendimiento empecé como a pensar mucho más estructurado, a hacer un plan de negocio, de hecho, por ejemplo, ese verano, ese agosto, me hice, no descansé, me dediqué a pintar un montón y a vender para ver cuánto podía facturar si dedicase full time Claro, a mi proyecto. que es una prueba súper Sí, importante. Cuando vas a claro, emprender, muchas veces tienes que mantener, o sea, o casi siempre tienes que mantener tu trabajo para saber sí, si realmente funciona, sí. ¿sabes? Porque muchas veces pues tienes que replantearlo, Mm. enfocarlo de otra manera, lo que sea. Que para mí eso es una de las claves y que creo que se habla poco, ahora se habla más, pero que es muy importante tener, en el emprendimiento no hay que hacerlo a la ligera, hay que hacerlo con la cabeza planificado, hay que adelantar todo lo que puedas mientras tengas un ingreso, Mm, porque yo agradecí mucho llegar a 2 años después de haber tomado de ese camino. Cuando yo ya dejé de trabajar por cuenta ajena, todo el trabajo que he hecho, por ejemplo, de branding, de la web, de un montón de cosas que he hecho por lo de la Casa de la Playa, que luego me sirvieron, ya mucha gente me conocía por la Casa de la Playa, claro. por la pintura, así que Ujú, yo no empecé de cero. Luego mm. ya empecé a meter lo de las fotos, y pero Y ya la te gente, sigue conociendo, perdona, porque sí, yo hay sí, gente con la que hemos coincidido en sí, Diseños con Talento que dice, jo, yo te conozco y de tienen, la época de la Casa de la Playa, que yo claro, en ese momento no te y la gente tiene conocía. sábanas todavía, que yo pintaba sábanas, pintaba cosas de bebé, y la gente las guarda como tesoro, Claro. porque tienen un montón de gente que me dice, todavía tengo las sábanas, ya tengo perfecto. Y luego eso, ese nombre lo seguí, y el espíritu lo seguí manteniendo con el tema de la fotografía. Empecé haciendo muchos retratos, empecé haciendo también luego familias y eso, y era como era un disfrute, una conexión con la vida, ¿sabes? Celebrando la vida y todo esto. Y bueno, y luego a lo largo de los años, pues uno va madurando y va evolucionando también tus necesidades, tus gustos, Mm, ¿no? mm. Y bueno, También tienes la experiencia ya, ¿no? Que claro, no es lo mismo cuando empiezas a emprender, que no sabes por dónde te da el aire, pero tú ahí claro. fuiste, ¿sabes? Súper organizada, decir, bueno, voy a empezar, mantengo lo que tengo Mm, y continúo, ¿no? Pero ¿cómo gestionas el decir, bueno, ahora ya es lo que tú has comentado, ¿no? Dices, mm, bueno, ya durante un mes sé que puedo mantenerme, sí. ¿cómo pegas ese salto? Vale, ¿Cómo...? me pudo mantener, no, vi lo que podía facturar y dije, bueno, sí, puedo tal. Luego ahí me di cuenta también de que la parte de lo que yo hacía, que era diseño textil, pero a mano todo, era bastante un poco viable en el sentido de que tenía que mezclarlo con una producción seriada. Eso es Claro, que en los últimos tiempos, antes de dejar el trabajo, lo que estuve es investigando sobre el tema de pattern design y pintar a mano, pero luego digitalizarlo llevarlo para, sí. sí, Y por ahí era donde quería seguir, porque mm, realmente el trabajo a mano era artesanal era... súper, súper sacrificado y mm. Sí, moría de éxito. económicamente quizás no, No, no estaba moría de pagado éxito porque todo. la gente no valora el trabajo que hay detrás de las cosas. Entonces, bueno, ahí en esa reflexión, cuando yo dejé el trabajo, lo dejé, tenía claro que tenía que salir de ahí, porque estaba enfermando también y bueno, tenía claro que para mí aquello era una etapa que había acabado, Mm, que no tenía tampoco, no tenía un futuro, no tenía, aunque hubiese hecho todo ese entrenamiento previo y que hice mucho trabajo previo, lo que te dije, de todo el tema de branding y todo el tema de posicionamiento y todo eso, pero no tenía, en enero no tenía yo dinero, no tenía unos ingresos previstos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero yo no tenía claro que tenía que salir de ahí. Entonces llegó el momento, se dio la coyuntura en mi trabajo, vi la oportunidad porque la quería haber tomado un año antes, la tenía tomada la decisión hace un año antes, pero por circunstancias de mi departamento, que se me fueron mis compañeros antes que yo, yo era la responsable del departamento y yo soy una persona muy responsable y yo y no podías no podía dejarlo. dejar todo y decir, aquí cerramos el chiringuito, evidentemente. Mm, Entonces, bueno, tuve que aguantar un lo año más en aplazaste. plena Mm. crisis, fue un año bastante duro, pero lo logré y cuando llegó el momento dije, ya, hasta aquí ya lo he dado todo, Sí, ahora ya y ahora toca ya. cuidar mi proyecto y lo Sí, que realmente quiero hacer. y ahí pasó algo mágico también que fue, durante todo ese tiempo, esos 2 años, pues lo que te digo, que hice algunos cursos de fotografía, fui reconectando con la fotografía. Y de hecho, por ejemplo, mucha gente que me conocía durante mis años de la parte institucional no tenía ni idea de que yo era fotógrafa. Entonces, en esos últimos años
les fui pidiendo a gente que me gustaba para sacarle fotos y tal. Y ahí empezaron a descubrir otra Patricia también, algunas Claro, personas, ¿no? importancia también de darse a conocer, ¿no? Sí, Que muchas sí. veces al principio cuando emprendes tienes que ir vendiéndote y vendiendo lo que haces, Mm, aunque todavía no te dediques a ello, claro. vas creando tu huequito en el Claro, y aparte más, mercado. lo que yo quería era ir a volver a hacer prácticas, ¿no? Volver a disparar, que es como aprende un fotógrafo. Y bueno, entonces como conocí a montones de actores, conocí a un montón de gente interesante, pues le pedí a algunas personas con las que yo conectaba pues, para sacar fotos. Y justo en mi 40 cumpleaños me regalaron una cámara reflex. Pues yo estaba como una cámara digital, pero una cámara de estos que te vienen ya un pack de estos Sí, con lo que yo no me sentía muy mm, conectada. Pues fue súper curioso, fue como una cosa mágica, porque fue conectar con esa cámara reflex. Le puse mis 50 milímetros de cuando yo era estudiante de fotografía, de fotografía analógica, y fue volver a mirar a través del visor y con mis 50 milímetros, y fue volver a ver. Y me puse en clase con un amigo que me hizo un reciclaje para el tema, para aprender a editar, para temas de fotografía digital. Eso empecé yo, me regalaron en octubre, y yo ya en marzo estaba haciendo las fotografías que hago ahora, prácticamente. Fue muy rápido el proceso y aparte fue como volver a conectar conmigo. Ahí fue realmente la y eso conexión. tiene un punto de que fluyes mucho, ¿verdad? Eso tiene un punto de no retorno. También, De no retorno. Ahí ya vas en plan, ya da igual las sí, consecuencias, como pero que todo bueno, encaja. sí, claro, pude negociar mi salida, porque claro, tampoco con las manos vacías Sí. no se podía plantear. Entonces, bueno, pues tuve el colchón del paro, tuve un colchón ahí, y bueno, y tuve un año también para irme construyendo mi nueva yo, que fue un año dedicado a hacer un portfolio. Me dediqué un año a sacar fotos a un montón de gente para construir un portfolio. ¿Qué personas así? Porque sé que en Nueva York sacaste fotos, cuéntanoslo, porque no Sí, sé la persona, sí. pero sé que esa historia es muy chula. Sí, a mí me encanta ponerme retos en la vida. Perdona que me dio ¿No? también. Voy a aprovechar yo también. Entonces, yo no, en 2014, mi marido y yo teníamos previsto irnos a Nueva York. 2016, ¿no? 2014. 2014. Y entonces yo dije, me apetece mucho, porque además era una época que estaba haciendo muchos retratos a mucha gente aquí en Tenerife y tal, y digo, me apetece un montón y llegar a Nueva York y tener una cita con alguien para hacerle un retrato. Entonces, así me lo propuse a lo Y es la loco. ciudad que te permite hacer eso. Total, sí, digo, seguro que conozco a alguien. Entonces, lo que hice fue, antes de ir de viaje, pues pensé, ¿no? Además estaba trabajando en ese momento en un coworking y allí lo comenté también en la gente con la que estaba sacando fotos y tal. Y bueno, la primera persona que me vino a la cabeza, digo, gente así española que están en Nueva York y pensé en Elvira Lindo, porque digo, Elvira Lindo Bien. siempre la he visto, la leo en las entrevistas, me gusta ella como escritora y luego siempre la veo como una persona muy alegre, muy abierta, muy Sí, cercana. cercana. Y entonces dije, pues venga, voy a escribir un correo. Reto va. Y fui a la web de Elvira Lindo, vi un correo allí y allá que le mandé un correo. Y bueno, todas las cosas pasan todo conlleva una preparación previa, que llevaba yo un año preparando un portfolio. Claro. Tenía una web ya montada. Entonces, cuando yo le escribí a Elvira Lindo, le puse la referencia de mis trabajos, Tenías tu evidentemente. trabajo previo hecho. Que no Claro, fue eh, ya muy suenan las campanas, no. Había no, un trabajo claro, detrás de, pues, de un año, como estás claro. Y comentando. entonces ahí ya, cuando yo le escribí a Elvira Lindo, le comenté que, nada, que iba a Nueva York, que me apetecía mucho retratar a una mujer ahí en Nueva York, o sea, retratarla allí. Y nada, y sobre la marcha me respondió, al día siguiente tenía la respuesta del Lindo, que encantado. Qué bueno. Y nada, y entonces mientras tanto, porque yo tenía un viaje a España y teníamos que cuadrar las fechas porque tenía que ir a un festival y a lo mejor no cuadrábamos fechas, pero su voluntad era hacer. Pero mientras tanto, pues como comentando allí en el coworking, comentando en la época que ella estaba mucho en Facebook también, pues no sé si lo puso por ahí y me vino otras personas. Una diseñadora, la diseñadora de Isia, me dijo que conocía al corresponsal de Antena 3 en Nueva York. Me dijo, seguro que tal. Y entonces le escribí, nada, me dio el correo, le escribí y también ¡Qué bueno! y de repente, y luego también otra persona también me dijo que conocía a una persona que a Zenaida Hernández, creo que era una líder feminista, era la primera latina que era presidenta de las feministas americanas.
Y entonces dije, pues A venga, por ello. vamos. Y entonces al final me vi con una agenda de 3 citas en Nueva En Nueva York. York, cuando ibas de Sí, vacaciones sí. y al final era un viaje de Y trabajo bueno, casi. y fue fantástico, fue una experiencia maravillosa porque, bueno, estuvimos en Central Park pasando con José Antonio, creo que es, el presentador, el corresponsal de Antena 3 en Nueva York, fue encantador, de hecho, luego nos llevó a la sede de Antena 3 allí en Nueva York, Qué bueno. sí, sí, súper bien. Y después con el Viralín también estupendo, y luego con La líder la ley feminista. feminista también, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Fue Sí. súper Por el bonito. sacar fotos y además No, el encontrarte en esa situación, ¿no? O claro, sea, de haber dicho, venga, pues me pongo este reto y sí. acabo fotografiando a Elvira Lindo Y luego o fotos además que luego ellos usaron, porque de hecho la de Elvira Lindo, por ejemplo, se publicó en la revista Woman un tiempo después y la líder feminista usó las fotografías también un montón de tiempo. Qué bueno. Así que súper Sí, contenta. al final son retos, ¿no? Sí, Muchas veces yo es que algo que estoy empezando a usar que es cuando donde noto miedo, ahí me pongo, porque hay claro. algo que no es ni prudencia ni nada, es como un miedo, una Mm, limitación interna, ¿no? sí. Entonces eso es lo que me permite también como asumir Es, retos y hacer cambios y seguir un poco como tu intuición, sí, ¿no? porque el miedo también te está diciendo eso, que es donde vas a crecer también. Sí, Es sí, una oportunidad de sí, crecer. sí, sí, Que sí. muchas veces, al revés, nos damos un paso atrás, ¿no? Cuando tenemos el miedo y al final nos estamos limitando. Y que todos estos miedos son miedos Sí, internos, sí, que no es que total. digas, pues me voy a enfrentar a una situación súper complicada, ¿no? Son Mm, nuestros propios miedos internos sí, que dicen, igual el viralín no te dice que no y mira si eh, no te contesta y mira si no sé qué y de repente, oye, pues acabas claro. paseando con el viralindo por Central Park y Eh, sacando fotos que además sí. ella... No, con Central Park, de Central Park pasé con el Ah, corresponsal de vale, Antena vale. 3. Por ahí nos quedamos en un restaurante. Ah, vale, vale, Sí, vale. y nada, la verdad que fue una experiencia fantástica y también conocer la experiencia luego de la charla, ¿no? Previa y tal con ellos, de su vida en Nueva York y que al final a mí también lo que me interesa es la conexión con las Claro, personas. conexiones, que es Sí, lo que... exactamente. Y que es lo Entonces, nuestro. y eso, y bueno, y la vida ha ido evolucionando por ahí hasta llegar, todos estos años he hecho muchas cosas como fotógrafa, también soy periodista, con lo cual en los últimos años también, y gracias a la pandemia la escritura fue clave, porque gracias a escribir un blog de viajes, pues pude sobrevivir durante esos meses que no podía sacar Fue fotos. muy duro, sí. Sí. Mm. Y nada, entonces he ido ahora combinando, al final vas abrazando también toda tu experiencia, con la experiencia personal, pues también vas dándote cuenta de toda la trayectoria que tienes detrás y Mm. la capacidad que tienes para poder abarcar Exacto. proyectos. Mm. Y bueno, y entonces de ahí surgió Lugares con Alma. Cuéntanos. Sí. Lugares con Alma es una agencia de comunicación, boutique, está especializada en hoteles con encanto, alojamientos con encanto, turismo y patrimonio histórico. Y lo que hemos querido hacer es darle un servicio mucho más integral a esos clientes, sobre todo nació enfocada en los hoteles con encanto, porque veíamos los directores de hotel, por ejemplo, cuando yo iba a sacar unas fotos, van los pobres como pollos sin cabeza porque tienen un montón de frentes abiertos todos los días. Y claro, al final tú haces un trabajo, el diseñador gráfico hace otra cosa, el de la web le hace otra cosa, le está pidiendo unos textos que no saben ni cómo enfocarlos. Entonces, lo que yo quería era tener una interlocución, ser el interlocutor con el hotel y poderle dar mucho más servicios, ¿no? Y coordinar un equipo de profesionales. Y así estamos también creando unos proyectos de comunicación coherentes que les haga Y también, conectados, ¿no? claro, y Como con lo que es la conectados. imagen, con el Claro, discurso, todo con coherente, el... claro. Y entonces ya es lo que decimos nosotros, Alma 360, pues darle coherencia y sobre todo también trabajar sobre su diferenciación, que es lo que ahora tanto pues, se habla de la autenticidad y todo eso, esos lugares la tienen ya de sello. Y mucha gente luego lo estás viendo en una página de Booking y parece una cosa más, y no es una cosa más, es algo, tiene una historia especial o Es tiene, sacarle su esencia, ¿no? Es claro, sacar eso que es tan importante para ellos, pero que muchas veces les cuesta transmitir o no tienen tiempo o no saben cómo hacerlo, claro. ¿no? Y eso también que se transmita, pues eso, desde las palabras que puedas leer en una publicación de Instagram, en las palabras de la web, por supuesto, todos los textos de la web, las imágenes, los colores corporativos, la marca, todo. O sea, todo tiene que ir, es un hilo conductor. Mm. Y nada, entonces en ese proyecto estamos ahora metidos y bueno, es un proyecto más ambicioso, donde me lleva a eso, coordinar ya a diferentes profesionales y la verdad que estoy muy contenta porque es un proyecto además donde sí que puedo aplicar toda mi experiencia profesional, la parte de comunicación audiovisual, la parte de periodismo, la parte de fotografía,
Toda tu experiencia, sí, ¿no? Acumulada sí, en todos los procesos que has ido teniendo a lo largo de tu sí, vida. exactamente. Y al final te das cuenta de que eso, que esto, bueno, para mí la vida es como un videojuego. Siempre digo, sí, digo, estamos aquí desbloqueando Siguiente el nivel. siguiente nivel, sí. Entonces cada vez que te ves, cuando te ves en ese momento del miedo, del cambio, es que estamos pasando de nivel. Y entonces, bueno, vas superando pues todos estos miedos que nos van acompañando en toda la carrera de emprendimiento, que son muchos. Eso te quería preguntar, o sea, porque claro, muchas veces se vende la imagen del emprendimiento y del emprendedor como éxito, triunfo, avanzar, pero luego todos los que hemos emprendido sabemos que hay como un lado más oscuro, ¿no? Y más duro y más difícil. ¿Cómo vives esos momentos? O sea, cuando de repente, yo qué sé, tienes un proyecto y se te cae, o estás esperando la respuesta de un cliente que y no llega y no llega y se va dilatando en el tiempo. Esas situaciones, porque al final, claro, son clientes y es tu negocio y es tu facturación. Y nosotros somos personas. Claro, claro, ya Claro, estamos ahí. sí, no, somos personas y al final también tu negocio está muy asociado a ti, con lo cual tienes los altibajos, evidentemente, por lo menos a mí, que soy una persona emocional, claro, me afecta evidentemente, ¿no? Pero bueno, creo, lo de emprender no es fácil, por mucho que todo el mundo lo pinta como tan maravilloso y tal, evidentemente es muy gratificante cuando te salen las cosas bien, porque aparte más lo haces tú, con lo cual el mérito te lo pones tú, no se lo pone la empresa. Es tuyo, Es te lo has tuyo. ganado con toda tu experiencia, todo tu Claro. talento. Entonces te lo has ganado lo bueno y lo malo. De lo malo nunca, siempre son aprendizajes, siempre hay que aprender. Y bueno, la verdad que es una carrera de fondo, una carrera de perseverancia y cuando me pasan cosas malas, pues mira, he aprendido mucho a ser flexible, súper flexible. Estos años Qué para mí importante. ha sido un ejercicio de flexibilidad. Desde que empecé a hacer sesiones de fotos y me cancelaban una sesión En de el último fotos momento. un sábado por la tarde y yo decía, ay, qué bien, tengo la tarde libre. Ya está. Ya. Así me la tomaba así porque si no, al final vas a estar todo el día amargado. Sí, sí, no puedes, No. al menos esa parte emocional de decir, bueno, cuidarte y decir, bueno, pues saldrá de otra Claro, manera. y aprovechar, hay que aprovechar porque además la carrera de los autónomos siempre es con altibajos, la época de bonanza viene todo junto, con lo cual esa Sí, es como época, que de repente se conecta todo y todos quieren fotos o todos sí, quieren tu servicio en un sí. momento determinado y también tu tiempo es Claro, y limitado. luego tienes meses a lo mejor en los que estás sin hacer nada. Así que no, es muy difícil mantener el equilibrio. Para mí clave el tema de controlar tus finanzas, el planificarte un poco y tener un colchón, eso es fundamental. Si tienes el colchón, la ansiedad baja. Sí, Cuando no sí, tienes el porque al colchón, final juega en contra tuya, no, la entonces ansiedad es el peor enemigo mm, porque coges trabajos que no tienes que coger, te metes. te pierdes a ti misma otra vez, haces lo que has estado queriendo hacer. Claro, entonces creo que es importante el tema de cuidar, durante todo el proceso ir construyendo ese colchón económico, que eso te va a dar mucha tranquilidad. Y empezar también con un colchón económico, porque empezar de cero, pensando que ya vas a facturar los primeros meses y que vas a poder vivir de esto, Sí, no es real. eso no es real. No es real. No. O sea, Sí, puedes eso facturar. pasa cuando lo que tú comentabas, ¿no? Claro, Que llevas un año trabajando un proyecto y cuando ya decides darle claro. visibilidad o ya dedicarte a ello, ya puedes empezar a facturar, pero no desde el día que dices voy a ser emprendedora, monto el No, proyecto y en un mes no. O sea, eso hay que ser no, no, conscientes yo de estuve que eso, yo te digo que la mm, Casa de la Playa empezó a lo mejor, bueno, empezó en el 2004 y yo me fui de autónoma en el 2013. claro. Lo que pasa es que luego la parte más de preparación, como de mentalidad emprendedora, empecé en el 2011. Sí, 2 años de ahí de trabajo previo ahí, más luego un año de construcción de portfolio como fotógrafo. Así que ahí hubo 3 años hasta que yo me di de alta de autónomo en el 2014 y empecé a facturar. Así que es un trabajo Previo, de previo. preparación, de Sí, estrategia, de mm, pensar, de probar, ¿no? De sí, ver si sí, sí, la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Lo que hablan en los family and friends, pues si a ellos les gusta, si no les gusta, qué feedback te dan, claro. sí. Y luego aparte que una cosa tú puedes tener todo muy planificado, en el papel todo funciona, pero luego la realidad se impone. Entonces tú tienes que luego que ver lo que funciona y lo que no funciona y lo que te demanda el cliente. Y sobre eso, ir jugando. Yo siempre he sido muy consciente de que yo tomé una decisión voluntaria para meterme en este fregado. Sí, ¿no? Claro, que yo no soy autónoma porque me quedé en paro y no, yo dejé mi Decidiste. trabajo, decidí dejar mi trabajo en la época de la crisis, cuando yo me tenía que haber quedado sentadita ahí cobrando mi buen sueldo Tranquilamente. tranquilamente y yo decidí arriesgarme. ¿Y qué es lo que te hizo dar ese salto? Pues Tu mi necesidad necesidad de... personal, es decir, no, a nivel de salud tenía muchísima ansiedad, lo llevaba muy, ¿sabes?
tenía mucha presión, mucha exposición pública y lo llevaba mal eso. Entonces, pues... Y estresaste. Y conectaste también con la libertad, ¿no? Sí, y luego sí, el tema tuve una anécdota que tuve fue que yo creo que justo antes, en el año antes así de empezar con mi proceso así de cambio más o menos, o en ese año, me dio una inflamación en el pulmón, estuve un mes de baja. Y entonces en esa baja, el poder estar por las mañanas por la calle, a lo mejor daba un paseo con mi madre o lo que sea, y estar por la mañana por la calle decía, oh, ¡hay hay vida! hay vida, la gente sale y va al parque a hacer gimnasia. Y me parecía como, wow, yo estaba en un cubículo de cristal ahí metida, que no veía el sol, y entonces era como, oh, qué maravilla, ¿qué es esto? y poder pasear con mi hija por la mañana. Y entonces, bueno, ahí fue como decir, hay otra vida, hay otra vida. Y luego también hablando, también para mí fue importante hablar con amigas emprendedoras, autónomas. Entonces les preguntaba cómo les había ido a ellas y entonces me decían que siempre como que llegas a un, dice, lo de, no me sale la expresión ahora, lo de aprieta pero no ahoga. Sí, yo se aprieta pero no ahoga, ¿no? Sí. Yo aprieta, pues eso me decían, que siempre es muy apurada, pero al final, a última hora... En el último momento... Sí. Y la verdad que es se cumple. Sí. Y luego eso, el tema de, para mí el ser yo, el liberarme de estar representando un papel, para mí eso fue muy importante, el poder hablar libremente, de contar que todo dependiese de mí y vivir de mi talento. Entonces, cuando tengo problemas, pues eso, pienso en lo afortunada que soy en el sentido de poder, por ejemplo, ver a mi hija todas las mañanas antes de irse al colegio, comer con ella. Es decir, tener... en familia, claro, no perdernos esa etapa, ¿no? Como claro, madres, que también es muy importante. Para mí es muy importante lo que he ganado a nivel de vida familiar en estos años, no tiene precio. Y luego en la parte de que yo por las mañanas me voy a caminar a Rada Azul, me doy un baño en el mar, medito y me siento la mujer más afortunada del mundo. Claro. Porque luego me siento a trabajar y ya está. Y si tengo que trabajar el domingo un rato, lo trabajo. El tiempo que inviertes en ti luego fluye de otra manera. Claro, pero el poder ser yo dueña de mi tiempo, de hecho, también ya ahora, después de muchos años, pues me he planteado si sería, no sé, explorar a ver si hay proyectos en los que me podría gustar trabajar y tal. Pero me cuesta mucho el tema de ceder mi tiempo, ¿sabes? ¿Qué digo? Me tiene que gustar, tengo que enamorarme, ¿no? Totalmente del proyecto. Porque yo funciono también mucho por la pasión y por el feeling y tal. Entonces, tendría que ser algo que realmente me compensa, ¿sabes? No solamente es una cuestión de dinero, es algo que realmente me supusiese un reto para mí y me apeteciese hacer eso. Pero creo que para mí me ha mantenido el tema de que soy eso, muy trabajadora, muy perseverante, he sido pico y pala, y luego porque creo mucho en el tema de mi capacidad, ¿no? De que creo que puedo hacer muchas cosas. Tu experiencia, qué sí. Bueno. Y bueno, ¿Y tú crees que eso está, perdona que interrumpa, está conectado con ese tiempo que te dedicas por la mañana? Por supuesto. De salir a pasear, de naturaleza. Bueno, aquí vivimos en Tenerife y tenemos muy fácil lo del mar, pero bueno, en cualquier otra ciudad pues siempre hay un parque, hay una calle que te gusta, un montecito cerca. Por supuesto. Ya se lo digo a todo el mundo. Para mí el paseo el paseo matutino, que es lo que incorporé desde el 2018, estoy paseando por las mañanas, y a mí eso me ha cambiado la vida, porque al principio, claro, cuando uno empieza también de autónoma, todo el tiempo disponible es para el trabajo, porque claro, nos apasiona nuestro proyecto, claro, es nuestro bebé. Sí, y no hay fines de semana. No hay fines de semana, no hay nada. Un trabajo que se convierte en hobby al cual le quieres dedicar mucho tiempo y que además tienes que dedicarse, ¿no? Porque es tu trabajo, es tu fuente de ingresos, claro. Con lo cual es una mezcla de es mi hobby, pero tengo que rentabilizarlo, tengo que gestionarlo. Sí, ese es el peligro mayor del emprendimiento, que es perderte. Si vas buscando algo que te llena y al final te pierdes tú, porque es solo trabajo y al final te pierdes trabajo y tus obligaciones familiares y poco más. Desde que en el 2018 tuve una oficina durante 2 años y volví a mi casa, ahí recuperé el tiempo que perdí en los transportes, todo eso, y empecé a dedicarlo a mí. Todas las mañanas a caminar un ratito. Al principio me parecía como un disparate, dedicar una hora. Sí, se carga la conciencia, ¿no? Estoy paseando por la mañana, todo el mundo trabajando en su cubículo. Yo aquí a las 8 de la mañana, de 8 a 9 aquí paseando, esto es un disparate. Soy loca. Bueno, pues gracias a eso y a la meditación, la verdad que cada vez, al revés, cada vez en vez de reducirse el tiempo, aumento el tiempo que me dedico esa mañana, lo aumento. Y me ha aumentado muchísimo la productividad, mucho más que estar 8 horas sentada delante del ordenador. Si yo en menos horas, si tengo la cabeza bien enfocada,
la clave. O sea, La eso, clave. la claridad. Acabas de decir, Claro, cabeza el bien foco. enfocada y empezar por ti, que es lo que haces Sí, tú por las empezar por mañanas. ti y el tema del foco, que es otra de las cosas clarísimas. Así que muchas veces queremos hacer tantas cosas que al final no hacemos nada. El tema de tener claro tu objetivo, a dónde vas, qué es lo que te... yo cuando me pierdo digo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder facturar? Porque al final Sí, porque el que tenemos que después del trabajo facturar. hay que Pues entonces facturar, digo, o sea, a ver, de no... todo lo que tengo aquí pendiente, ¿qué es lo que me va a dar dinero más rápido? Pues tengo que terminar estas fotos para entregarlas. Pues ya está. Ya Pues eso está, es lo sí, primero que hago. sí, sí, Y sí. después ya me meto con lo otro. Pero sí que el tema de trabajar la mentalidad y el tema, sobre todo el tema de la estabilidad mental, porque esto, lo que hablabas tú de los miedos, que eso es, bueno, para hacer 5 podcasts y que todo, yo estoy constantemente con el miedo Gestionándolo. gestionando el miedo y el miedo a no ser suficiente y todo eso, todo el rato me invade a mí como a todo el mundo. No es algo... Sí, es algo que tenemos y Ya está. que... Pero con el Sí. que tenemos que estar trabajando y eso, y el tema del autocuidado creo que es clave para los emprendedores. Sí, es importante para todo el mundo, Empezar pero por ti, ¿no? Ese autocuidado, ¿por qué? Porque cuando ya te cuidas, también cuidas tus miedos, sabes gestionarlos, sabes dedicarles el espacio o cómo trabajarlos. Sí. Empezar por Y ti. empezar ya, a partir de ahí ya, tu trabajo, que ya luego el emprendimiento se convierta en un trabajo, no en que te ocupe el 100% de tu vida, que creo que al final eso mata todo, igual que mata... Sí, al final te acabas cansando porque te pierdes tu vida otra vez, o sea, por un trabajo. Entonces es creo el equilibrio, ¿no? Sí, yo llevo un par de años que mi lema es equilibrio y éxito. Es decir, el equilibrio primero y después el éxito. Y el éxito para mí es eso, es poderme levantar, irme a caminar a la playa, poder comer con mi hija. Eso para mí ya es un éxito. Claro. Independientemente de las cifras, que lo de las cifras... sí, no, se van... no, todo eso, las cifras son muy relativas, porque también depende de lo que tú necesitas, depende de muchas cosas. Sí, ¿sabes? de los valores y de los bien, principios que vas poniendo sí. en Entonces, creo que por ahí va. Cada uno tiene que hacer su emprendimiento, yo creo, a su medida. Y estoy contento, yo de lo que más satisfecha estoy es que me he construido un trabajo a mi medida. Sí, sí, que yo creo que es lo que buscamos muchas veces cuando emprendemos, ¿no? Sobre todo cuando se produce ese impasse de que llegan los 40 y dices, uff, no sé si es esto lo que quiero, quiero más vida en familia, quiero más vida conmigo, quiero una vida más equilibrada. Y eso creo que si tener un trabajo que encaje con tu forma de ser, por ejemplo, a mí yo me llevaba como me implico mucho en los proyectos, me llevaba mi trabajo anterior muy a lo personal. Claro. Entonces, claro, yo no puedo, si mucha responsabilidad me la voy a llevar en el personal, me va a afectar a mi vida. Responsabilidades que muchas veces no tienen por qué ser tuyas en ese caso. Claro. Entonces, bueno, de esta manera me he creado un trabajo donde yo disfruto, y mi objetivo es seguir explorando esa parte, de poder seguir aportando donde más brillo, ¿no? Donde yo puedo aportar más valor, no ir siempre los depurando. años que nos esperan. Sí, la verdad. No, y aparte más, mira, por lo que te decía, lo del videojuego para mí es eso, es que la vida te va sorprendiendo y de repente le das oportunidades. Hace unos años empecé a pintar, por ejemplo, y de repente, bueno, pues no se me da mal. Tengo el videojuego, el capítulo de la escritura creativa, lo tengo ahí, que lo toqué hace unos años, pero lo tengo ahí pendiente y algún día espero escribir un libro. Sí. Pero pues eso, que hay muchas cosas que, la verdad que la ilusión, yo creo que para mí el motor ha sido el tema de comprometerme con mi talento, el tema de decir, venga, quiero vivir de mi creatividad, es un compromiso conmigo. Y luego la pasión que le pongo también a todo, que creo que cuando te gusta lo que haces, pues evidentemente eso es una gran gasolina. Es que cambia totalmente. Eso y luego el ser constante y perseverante, sobre todo, porque esto es un trabajo que al primer obstáculo mucha gente cae y hay que levantarse. Yo he llegado a tener meses que no tengo cero en la cuenta, pero vuelves y aparte además te mantiene, a mí también una de las cosas que me gusta del emprendimiento es que te mantiene súper viva y súper activada. Una mente muy abierta, ¿no? Y una mentalidad como de aprendizaje, pues voy a probar esto. ¿no? La escritura creativa, lo que tú vas diciendo, ¿no? Que vas siempre como incorporando y aprendiendo. Y buscando soluciones, porque claro, de repente tú planteas o tienes planificado unos trabajos y tal, que tienes un plan de cómo te va a ir el año y se te cae. Y de repente tienes que volverlo a replantear de cero e inventarte cosas nuevas. Entonces, el de estar siempre como
y tocar otras Que es puertas. agotador, sí, que es agotador, que muchas veces es agotador y hay que darse los parones también, creo que es importante también parar. Sí, para que ese pero, agotamiento no te pase factura. pero también es súper estimulante, ¿no? Creo que yo digo, tengo 52 años, pero me siento súper joven todavía de ilusión y de ganas de hacer cosas, sí. Qué bueno. Y ya para terminar, Patri, has hablado en varios momentos de mentalidad de emprendimiento. Creo que ahora ha salido un tema que es muy importante, que es ese aprendizaje continuo, ese reinventarse, ese adaptarse. ¿Añadirías algo más a la mentalidad de emprendimiento? ¿Alguna característica, alguna habilidad que tú consideres que para emprender sea importante, aparte de las que hemos dicho, porque han salido bastantes cosas? Pues yo creo que enamorarte de lo que estás haciendo, es decir, tener la pasión creo que es muy importante, porque es la pasión contagia. Entonces, si alguien te ve muy enganchado con lo que, ¿sabes? Que tú estás vibrando con lo que te lo crees, ¿no? Lo que haces, eso al final se transmite. La confianza para mí ha sido muy importante. Generar confianza, yo tengo como bastante empatía y la verdad que el tema de crear esa confianza con mis clientes pues también ha sido fundamental. De hecho, cuando ha funcionado algo mal es porque se ha quebrado la confianza. Entonces, para mí el tema de que confíen en mí me hace brillar, por ejemplo. Pero sobre todo luego eso, creo que esto es todos tenemos que saber que esto es una carrera, la mentalidad tiene que ir acorde, vinculada al tema de que es una carrera de largo recorrido y que hay que ser constante y perseverante porque va a haber muchos momentos malos, pero luego hay muchos momentos buenos. Claro. Entonces, claro. que hay que perseverar. Es como todo en la vida, y un fracaso no significa que no. Es un fracaso. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje, sí. Y incluso fracaso es algo que no ha salido bien, que de alguna manera, pues, te enseñará algo o simplemente no ha salido y sigues hacia adelante. Y otra cosa importante, Mara, en el tema del emprendimiento es también saber cerrar ciclos. Creo que, por ejemplo, yo tuve que matar la casa de la playa con mucho dolor de corazón porque ese era mi bebé. Sí, sí. Eso fue más que mi hija, sí, fue antes que mi hija. Sí. Y llegó un momento que tuve que decir, por aquí no es, porque ya no me está llenando. ¿Sabes? Ya no es esto lo que yo, aunque lo hago muy bien, no es lo que quiero hacer. Entonces, el saber parar. Romper con esa parte emocional, ¿no? Que fue un poco la que te empujó a dar ese salto. Importante, sí. Es importante saber y que hay proyectos que no son, que tú le miras objetivamente la rentabilidad y dices tú, esto no está siendo rentable, tengo que buscar otro camino. Entonces, tomar esas decisiones duelen un montón, pero hay que tomarlas. Hay que tomar y ver. Porque al final... Y seguir. Pero ya son como etapas, claro. O sea, lo que tú decías, un videojuego, ¿no? Pasas a la siguiente etapa, pero la otra ya está cerrada. Y que sí, que lo que digo, la pasión es fundamental, pero también evidentemente tenemos que vivir, es la forma de vivir lo que estamos eligiendo, ¿no? Con lo cual tiene que ser rentable. Entonces, es importante ese equilibrio de siempre estar mirando qué estamos haciéndolo, revisar siempre, ¿no? Estar revisando las acciones para ver que están dando los resultados que estamos esperando. Sí, y no perderte en algo que tú te empeñas y que por lo que sea no ha tenido la acogida o no funciona o igual no es el momento. Sí, exactamente, sí, porque muchas veces es que no es el momento que te has adelantado. Te has adelantado o sí. Sí, o no es el mercado, pero bueno. Qué bueno. Bueno, Patri, que ha sido un placer. Igualmente. Que me ha encantado esta primera vez. A mí. Que seguiremos hablando de nuestros proyectos por aquí, seguro. Sí, seguro, y podríamos estar horas. Horas y horas, podemos hacer una segunda parte. Sí, pero hemos hablado de las conexiones. No, esa no, pero la dejamos para otro día. Pues muchas gracias, Mara. Gracias a ti. Venga, hasta luego.